Hoy comenzamos una nueva serie y vamos a analizar lo que es la iglesia según lo enseña Dios. La iglesia según Dios, esa es la serie. Y hoy quiero iniciar hablando de qué es la iglesia. Por todos los años, por todos los tiempos, siempre es una situación de controversia hablar acerca de lo que es esta institución divina. Hay que recordar que nuestro Creador es soberano sobre todo el universo, sobre la tierra y sobre nosotros, los seres humanos. El gobierno de Dios le llamamos teocrático, un gobierno de Él. Inicialmente así debió ser y así es, pero los seres humanos con el tiempo nos rebelamos contra Dios y no lo queremos que nos gobierne, no queremos que gobierne sobre nosotros. Pero para que un país y un hogar y una persona funcione bien, necesita que Dios lo gobierne. Entonces, hay que recordar que el pueblo de Israel es llamado el pueblo escogido de Dios, porque es un pueblo que Dios lo quería poner, yo diría, como una muestra de lo que es gobernar un país por Dios, gobernado por Dios. O sea que en realidad Israel es o era un gobierno teocrático. Entonces, la Biblia enseña que Jesús oró por una comunidad de amor, una comunidad que tenga la identidad común del amor de Dios en cada uno. Todos nosotros tenemos una identidad y es el fruto del Espíritu Santo en todo aquel que profesa, que se entrega continuamente desde el día en que nació de nuevo a Cristo Jesús. Esta persona siempre va a manifestar el fruto del Espíritu Santo, que comienza con el amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. La Biblia enseña claramente que este es el fruto, él en singular. Quiere decir que es un paquete completo que todo pecador convertido empieza a manifestarse e identificarse con el resto de los cristianos. El amor es su ID, por decirlo de una manera. En Juan 17, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, Jesús ora por sus discípulos. Es una oración de intercesión. Y hay que recordar que todavía la iglesia no se había establecido. Todavía Jesús hablaba en términos de futuro. Entonces Él hace una oración intercediendo por cada uno de sus discípulos y por todos los que creerían por medio del testimonio de ellos, por medio del testimonio de sus discípulos. La oración se denomina la oración sumo sacerdotal de Jesús. Uno de los temas centrales de esta oración es la petición de Cristo al Padre de que su pueblo pudiera ser uno, guardando una unidad. Fue una oración por la unidad cristiana. No obstante, aquí estamos en el siglo XXI y la iglesia probablemente no guarda la unidad original que Jesús había pedido, por lo cual se había cumplido con sus apóstoles, pero luego se desintegra esta unidad en muchos fragmentos. La iglesia está completamente fragmentada, como nunca en la historia de la iglesia, en el siglo XXI, que es el tiempo donde se cumple la profecía de la iglesia Laodicea, la cual es una iglesia carnal y es una iglesia que quitó a Jesús del seno de su iglesia. La iglesia Laodicea representa la iglesia apóstata, la iglesia que renuncia al cuerpo de la verdad, que desechó a Cristo
de su vida. Entonces, hemos visto una crisis con la pregunta, ¿qué es la iglesia después de todo? La iglesia, podríamos decir, que es lo que Dios pensó con su pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo escogido, separado. No es lo mismo ser un pueblo escogido a considerarte un pueblo consentido. El Señor lo quiso poner como una demostración de lo que Él es capaz de hacer con un pueblo que depende completamente e incondicionalmente de Dios. Él quiso demostrar que con su poder todo el pueblo funcionaría al 100. Pero hoy en día todavía Israel no cree que Cristo es el Mesías, que Él es el cumplimiento de las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento, donde anunciaban cómo iba a nacer, en dónde iba a nacer y cómo lo iban a tratar. Todo está anunciado y todo eso se cumplió. En el Calvario, solamente en el Calvario, como 50 profecías fueron cumplidas en un solo día, nada más en el Calvario. 50 profecías más o menos. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia, según el diccionario de la lengua española, del latín tardío eclesia o eclesia, y del griego eclesia o eclesia con doble K, el otro es con doble C, eclesia, propiamente significa asamblea. La iglesia es una asamblea, es una congregación. La palabra iglesia proviene del griego antiguo que significa asamblea y en el mundo europeo occidental, helenístico, o sea, griego, la palabra eclesia se usaba para referirse a reuniones de ciudadanos que se convocaban para tratar asuntos políticos. Esa es la raíz. En el Salmo 62, 6 y 7 dice, solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Es la Nueva Traducción Viviente. O sea, ¿dónde dice que la roca era Cristo y no Pedro? Dice en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La Biblia de las Américas dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La Biblia latinoamericana, que es una Biblia católica, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo, el Mesías. Entonces, el fundamento de la iglesia primitiva se basó en la fe en Jesucristo. La identidad de la iglesia es la fe puesta en Cristo, porque Él es el fundamento, Él es la roca, Él es el que pagó con su sangre para levantar una congregación de santos, o sea, separados del mundo. Entonces, ¿qué es un cristiano entonces? ¿Qué es un miembro de esta iglesia? No es ni más ni menos que un pecador que un día se arrepintió y le entregó su vida a Cristo Jesús. Los apóstoles enseñaban estos principios básicos a los nuevos conversos, quienes después recibían las ordenanzas del bautismo y la imposición de manos para señalarlos para el servicio de Dios. El apóstol Pablo enseñó
que la iglesia verdadera de Cristo se edifica sobre el fundamento que es el mismo Cristo, y nosotros nos basamos en ese mismo fundamento donde se basaron los apóstoles. Nosotros creemos en la palabra y nos fundamentamos en el Nuevo Testamento, donde se estableció, se fundamentó la iglesia sobre Cristo y arriba de Cristo los apóstoles. Como el apóstol Pedro mismo dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados. O sea, cada creyente es una piedra que edifica sobre la roca, que es la piedra del ángulo. Es el fundamento del edificio que se llama iglesia. Y una de las piedras de este edificio, sobre ese fundamento, es Pedro. Pero Pedro no es el fundamento. Él es la primera piedra. ¿Por qué? Porque confesó públicamente que Cristo es el Señor, el Dios viviente. Entonces, el fundamento de nuestra fe está sobre lo que enseñaron los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo, como enseña la palabra literalmente. Mucha gente en la actualidad entiende la iglesia como un edificio, y esta no es la definición bíblica de la iglesia. La palabra iglesia, una vez más, insisto en este punto, viene de la palabra griega eclesia, que significa una asamblea o una convocación, una convocatoria a una reunión, y la raíz del significado de la palabra iglesia no es de un edificio, insisto, sino de personas. No es extraño que cuando le preguntas a la gente a cuál iglesia asiste, usualmente ellos se refieren a un edificio. Romanos 16:5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. Pablo se refiere a la iglesia en su casa, no a un edificio, sino al cuerpo de creyentes. Realmente todos los edificios que le llaman templos no son la inspiración divina, no son el fundamento. En ninguna parte de la Escritura, aparte de sinagogas que también desaparecieron con el tiempo, eran precisamente vamos a llamarle, las casas es donde se reunían y no en edificios. Muy importante esto. La casa era la reunión, era donde estaba la asamblea, es donde estaba la iglesia. En la casa de fulano, en la casa de sutano, en la casa de perengano, todas las casas de los creyentes se abrían para congregar, para una asamblea, para una iglesia. A esto se le llama iglesias locales, que son correspondientes o representaciones de la iglesia universal. Pablo se refiere a la iglesia en su casa, no a un edificio, vuelvo a insistir en este punto, sino al cuerpo de creyentes que tenían una misma fe por causa de un mismo fundamento. ¿Qué significa Romanos 16:5? Pablo concluye sus instrucciones de que sus lectores a sus cartas saluden a sus viejos amigos y compañeros de trabajo, Priscila y Aquila, con un saludo más, y les pide que saluden a la iglesia que se reúne en su casa, en la casa de Priscila y Aquila, un matrimonio. Por esto sabemos que Priscila y Aquila probablemente eran bastante ricos para los estándares de su época y tenían una casa lo suficientemente grande como para albergar una de las iglesias en su casa. Esto no es literalmente bíblico, es una interpretación de lo que posiblemente era aquella reunión o donde se congregaban. Ya habían hecho lo mismo cuando vivían en Éfeso.
La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Dice Efesios 1, 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, o sea, la iglesia, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena en todo. El cuerpo de Cristo está formado por todos los creyentes en Jesucristo. El cuerpo es la iglesia y la cabeza de ese cuerpo es el mismo Cristo. Así que en el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, de allá de Hechos 2, se nos enseña que todo esto se estableció para dar inicio a una institución, la iglesia. Era un cuerpo de creyentes, no un edificio, no una organización humana, sino era un organismo vivo, viviente. Por eso nosotros la llamamos células, porque la célula vive. Entonces, aquí podemos observar que el cuerpo de Cristo comprende dos aspectos. La iglesia universal es la iglesia formada por todos los que tienen una relación personal con Jesucristo. ¿Quién fundó la iglesia? ¿Cómo se sostiene la iglesia? Pues el Espíritu mismo de Cristo. Ustedes recuerdan en Hechos capítulo 1, Jesús antes de ascender a los cielos, prometió enviar a su Espíritu Santo, ¿no? Él prometió que no nos dejaría solos, sino que mandaría al otro Consolador. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y empieza a decir, Jerusalén, la casa, Samaria, un pueblo enemigo, ¿no? Todo Israel, hasta lo último del mundo. Ustedes van a ser testigos. Les voy a dar el poder por medio de darles el Espíritu Santo. No los voy a dejar solos. Y no entendían, porque eran cosas que no tenían un contexto, más que lo que decían los profetas en el Antiguo Testamento. Así que no había una correlación pronta a qué se refería Cristo. Por lo tanto, tenían que aceptarlo por fe. Porque el mismo Cristo estaba diciendo, no los voy a dejar solos, me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Mandaré al Espíritu Santo, al otro Consolador. Esperaron un tiempo bajo oración. Estaban reunidos 120 creyentes, 120 discípulos, orando, y de pronto se presenta la manifestación del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, y ahí se establece por primera vez lo que llamamos la iglesia. Pero ¿quién es el fundamento? Cristo. Y el Espíritu mismo de Cristo presencialmente está en nosotros y en medio de nosotros. Es el Espíritu que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos hace creer lo invisible. Nos hace creer lo que no se puede demostrar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto lo tenemos porque el Espíritu Santo se encarga de hacernos ver lo que no se ve a simple vista, sino por fe. Recibir lo que no tenemos, pero que lo tenemos por fe, posicionalmente. Ya lo tengo posicionalmente, todavía no experimentalmente, pero es por fe. Entonces, dice la palabra en 1 Corintios 12, 13 y 14, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados
en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 12, 13 y 14, literalmente, lo voy a leer aquí. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros, muchos. Aquí vemos que cualquiera que ha depositado su fe en Jesús es parte del cuerpo de Cristo y ha recibido al Espíritu Santo. Ha recibido el Espíritu que es de Cristo como una evidencia interna. ¿Por qué? Porque tú debes tener al Espíritu Santo y lo debes saber. Y el mismo Señor lo hace real en tu vida por tu fe. Entonces la iglesia local, a diferencia de la iglesia universal, está descrita en Gálatas 1, 1 y 2. Pablo, apóstol, dice en Gálatas, déjenme leérselos, en Gálatas capítulo 1, 1 y 2. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Aquí vemos que en la provincia de Galacia había muchas iglesias, lo que llamamos una iglesia local. Una iglesia bautista, luterana, metodista, etcétera, pues no es la iglesia. Está muy dividida, está muy desgregada. Primera iglesia bautista, segunda iglesia bautista, tercera iglesia bautista, iglesia bautista del sur, iglesia bautista del norte, iglesia presbiteriana, tal, 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 o iglesia presbiteriana reformada, la iglesia Santa Pentecostés, la iglesia local, la iglesia cuadrangular, la iglesia Asambleas de Dios, la iglesia Nazarena. ¿Se fijan tantas divisiones? La iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, la iglesia calvinista, etcétera, etcétera. O sea, completamente divididos. Pero todos deben coincidir en un solo punto fundamental: las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues que se dirigen por medio de una democracia en la iglesia bautista, que si hay un momento en que ya no les agrada el pastor, pues se levanta una votación y a correrlo, si hay mayoría. En la iglesia presbiteriana, pues gobiernan los presbíteros, que significa los ancianos. En la iglesia pentecostal, pues hay requisitos a veces sacados de la manga, porque no tienen nada que ver con la Biblia. En otras palabras, esta división no tiene nada de que se haya desprendido del origen bíblico, el fundamento. Entonces, como la Iglesia Universal realmente es el número de creyentes de todos los tiempos, muertos y vivos, somos del mismo cuerpo, cuya cabeza es el mismo Cristo. Una fe, un bautismo, un Espíritu Santo, una iglesia. No hay divisiones en la palabra de Dios. La iglesia universal la forman los que han confiado en Cristo para salvación. Y estos miembros de la iglesia universal deben buscar congregarse, deben buscar compañerismo y edificación en una iglesia local, y de ahí se desprende lo que es la vida social de los cristianos que se han separado del mundo. En resumen,
La iglesia no es un edificio o denominación. De acuerdo a la Biblia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos aquellos que han depositado su fe en Jesucristo para salvación. Hay miembros de la iglesia universal en las iglesias locales. La iglesia local es donde los miembros de la iglesia universal pueden aplicar plenamente los principios del cuerpo de 1 Corintios capítulo 12, alentándose, enseñándose y edificándose unos a otros en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Muchos han hecho de la reunión de la congregación un centro de citas para verse al terminar la predicación y no ponen atención a lo que se enseñó. Tú les puedes preguntar al final del mensaje si algo entendieron y la gran mayoría ni se acuerdan. Estaban esperando que se termine para verse con sus amigos e irse por ahí. Bueno, es una crítica porque yo mismo lo viví. Ahora, es muy importante comprender, tiene nada de malo hacer vida social con los hermanos en Cristo, por supuesto. E incluso yo lo estoy recomendando. Pero no se trata de hacer separación entre tu interés de crecer en la palabra de Dios y tu interés de estar con tus hermanos en Cristo. No hay separación, no debería haber separación, sino que debería ser lo mismo. Y entonces, al terminar tu tiempo congregado, debe darle continuidad en edificación a tu hermano que ves en el restaurante. Deben edificarse unos a otros con cánticos, con salmos, con enseñanza, o sea, todo lo que traigas que meditaste durante la semana en la palabra de Dios, tráelo a tus amigos, a tus hermanos y empieza a compartir para su edificación. Hay miembros de la Iglesia Universal en las iglesias locales, repito. La iglesia local es donde los miembros de la Iglesia Universal, un pequeño grupo se congrega en la casa de alguien. Esa es una iglesia local. Ahí está otra iglesia local en otro lugar, otra iglesia local en otro lugar, y así es como se distribuye la Iglesia Universal en pequeños grupos locales. ¿Cuál es la finalidad? Alentarse, enseñarse, edificarse unos a otros en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál fue la primera iglesia? ¿Cuál fue la iglesia que podríamos denominar la original? La habilidad para trazar los antecedentes de una iglesia hasta la primera iglesia a través de la sucesión apostólica es un argumento usado por un número de diferentes iglesias para asegurar que su iglesia es la verdadera iglesia. La Iglesia Católica Romana hace su afirmación de esto que estamos hablando. La Iglesia griega ortodoxa también hace su afirmación de que son la verdadera iglesia. Y algunas denominaciones protestantes hacen esta misma afirmación. Algunos de los cultos cristianos hacen esta afirmación. ¿Cómo sabemos cuál iglesia entonces está en lo correcto? Y la respuesta bíblica es que en realidad eso no importa. La primera iglesia, su crecimiento, doctrina y prácticas fueron registradas para nosotros en el Nuevo Testamento. Jesús, al igual que sus apóstoles, advirtieron que se levantarían falsos maestros y ciertamente así parece haber sido, de acuerdo con algunas epístolas del Nuevo Testamento, que estos apóstoles tuvieron que luchar desde el principio contra los falsos maestros. En ninguna parte de la Escritura se menciona que el tener la ascendencia apostólica o ser capaces de rastrear las raíces de procedencia hasta la primera iglesia sea el método para probar ser la iglesia verdadera.
Lo que sí lo es son las repetidas comparaciones entre lo que los falsos maestros enseñan y lo que la primera iglesia creía, tal como se registra en la Escritura. El que una iglesia sea la verdadera iglesia o no se determina comparando sus enseñanzas y prácticas con las de la iglesia del Nuevo Testamento, como se lee en la Escritura. Por ejemplo, en Hechos 20, 17 hasta el 38, el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de hablar a los líderes de la iglesia en la gran ciudad de Éfeso, cara a cara y por última vez. Y en ese pasaje él les indica que los falsos maestros no solo vendrán entre ellos, sino que vendrán de ellos mismos. Pablo no declara la enseñanza de que deberán de seguir a la primera, entre comillas, iglesia, organizada como defensa para la verdad. Más bien los encomienda a la salvaguarda o protección de Dios y a la palabra de su gracia. Por lo tanto, la verdad debe ser determinada mediante la dependencia de Dios y la palabra de su gracia. Todo esto está en Hechos 20. Esta dependencia de la palabra de Dios, más que el seguir a ciertos individuos fundadores, entre comillas, es visto nuevamente en Gálatas 1, 8 y 9, en donde Pablo declara: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Por lo tanto, la base para determinar la verdad o el error no descansa aún sobre quién es el que la enseña. Si aún nosotros o a un ángel del cielo, sino de si es el mismo evangelio que ellos ya habían recibido, y este evangelio está registrado en la Escritura. Entonces, para no equivocarnos, finalmente les digo que el fundamento para la fe verdadera, bíblica, escritural, cristiana, enseñada por Cristo, son las Escrituras. Ese es el fundamento. Vamos a la palabra, regresemos al camino antiguo, vamos a investigar cómo enseñaba Cristo, cómo enseñaban los apóstoles. Ahí está el fundamento. Vamos a ver. Muchas cosas establecidas desde de todo este tiempo de los siglos no son bíblicas. Han sido aceptadas porque por lo menos hay esto para pregonar el Evangelio. Pero si tú quieres la verdad, si tú quieres el fundamento sólido, la roca eterna, vete a la palabra, regresa al camino antiguo, vete al Nuevo Testamento. Y si quieres ir directo, vete a Hechos de los Apóstoles. Son las obras de los discípulos de Cristo. Dios Santo, guía nuestro estudio. Guía al corazón de todos nuestros oyentes y a toda la gente congregada aquí. Que tu Espíritu Santo guíe, que tu Espíritu Santo enseñe, porque es en realidad el verdadero Maestro. Gracias por atendernos, Señor. Te lo ruego que nos cuides, que nos guardes en todo momento, fundamentados en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención.